Ya bendito el nombre del Señor. Gracias a la amada sierva del Señor por la invitación extendida. Que bendiga a la iglesia de Jesucristo en esta noche. Amén. Vamos a lecturar la palabra del Señor. Amén. Ubíquese conmigo, iglesia de Jesucristo. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 24 en adelante. Amén. Me disculparán, estoy un poco difónico, hemos estado ministrando la palabra del Señor, pero igual papá nos va a ungir la garganta. Amén. Les repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 24 en adelante. Amén. Si usted ve que su hermano que tiene a la par no ha podido encontrar, ayúdale a encontrar el pasaje de la Escritura. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos a Dios. Amén. Recuerden que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, Guerreros para Salvación, mis amados hermanos. Amén. Mi pastor Carlos Paredes. Trabajamos en anexo con la misión evangelística Pentecostés, la revelación de Jesucristo, que pastorea el siervo del Señor, pastor Abel Barahona. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a lecturar la palabra del Señor en esta preciosa noche, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Amén. Pensé que estaba solo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa y en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche maravillosa, Señor mi Dios, en la cual, Padre, tu palabra va a ser expuesta, tu palabra va a ser predicada. Glorifícate, Dios mío. Toma dominio y control, Padre mío, de este tiempo de la predicación de tu palabra. Habla mi vida, habla a tus escogidos, a tu amada iglesia. Aquí estoy, Padre, como instrumento en tus manos, Señor amado. Deposita, Señor amado, aquella palabra por la cual, Dios mío, usted nos va a edificar, a fundamentar, a consolar, a exhortar lo que tú quieras, Espíritu Santo. Aquí estamos en esta noche maravillosa. Seas bienvenido, amado Espíritu Santo, consolador divino, precioso amigo de la iglesia. Aquí estamos delante de ti, Dios mío. A todos los poderes del diablo, toda obra opositora, todo espíritu antagónico, toda fuerza de las tinieblas son debilitadas en esta noche. En el nombre de Jesús se confunde todo pensamiento diabólico, Padre. Se tira por tierra toda obra del diablo. Declaramos libertad en el nombre de Jesús sobre este lugar, sobre estas cuatro paredes. Fluye, Espíritu Santo. Ministra, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Apodérate de este lugar, Espíritu Santo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Sin ti no quiero predicar, Espíritu Santo. Dependo de ti, reconozco mi dependencia y mi pequeñez de ti, Señor amado. Gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede ocupar su lugar sin dejar de alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. Y gente libre. Dígale a su vecino la verdadera grandeza. Se va a ser el tema de esta noche. Amén. Dígale la verdadera grandeza. Iglesia de Cristo, esta porción de la Sagrada Escritura, amada iglesia del Señor, son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, hablando con quién, con sus 12 apóstoles. Según lo que leímos, dice que había una disputa. Creo que eso no es raro, porque en este tiempo hay disputa, que el uno quiere ser líder, el otro quiere ser querubín, el otro quiere ser apóstol, el otro quiere ser profeta, pero nadie quiere servir dentro de la iglesia. Todo el mundo quiere profetizar, cantar, hablar lengua hasta mañana, pero nadie quiere hacer lo que dice la palabra de Dios, que el que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Debe de servir. Y eso es algo que lo vivió nuestro Señor, por algo lo vivió, para que nos quede un ejemplo, un antecedente de que si el más grande de lo más grande, nuestro Señor Jesús, tuvo esa oportunidad de llamarle la atención a sus 12 apóstoles, también en la iglesia actual hay esa, se puede decir, esa mala maña, esa mala costumbre. Iglesia del Señor,
Ellos estaban disputando quién sería el mayor. Mira ese demonio que se había metido. Se había metido un bicho raro en que ellos pensaban que alguien tenía que ser el mayor, estando el jefe con ellos. Nadie podía ser más grande que Cristo mientras estaba el Mesías. Incluso cuando nuestro amado Señor se asciende a la gloria luego de la resurrección, el Señor no pone a nadie de los que ellos imaginaron. Pone al más preguntón, al más acelerado, al respondón, al más bravo. ¿Sí lo conoce? Pedrito, apóstol de Cristo. Amén. Es por eso que Dios siempre designa al que Él desea. Me llamó bastante la atención y Dios puso esa carga en mi corazón para compartirla con usted, Iglesia de Cristo, pero yo lo quiero enfocar en algo más grande. Dios me puso el sentir de ponerle este tema, la verdadera grandeza, porque la verdadera grandeza no es tener un título internacional. No es que a mí me conozcan en medio Guayaquil como predicador, no es que a mí me conozcan como el grande siervo y la sierva de Dios, eso no. A nosotros tenemos que grabarnos en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro espíritu, que la verdadera grandeza es la sencillez. Y es difícil ser sencillo cuando no se vive pecado de Dios. Medio Dios nos está utilizando, ya como que caminamos en el aire, ya no topamos suelo. Y cuando pasa eso, Dios tiene que permitir que los siervos de Dios se den en las narices, caigan, tropiecen, alabado sea el nombre del Señor, comiencen a tener un tiempo, gloria al nombre de Cristo, de caída, de reflexión, para que el pueblo de Dios comience a decir: he pecado contra Dios. Un ejemplo práctico, Daniel capítulo 4 habla de un gran rey soberbio, Nabucodonosor. Él tenía poder, autoridad de parte de Dios, pero dice la Biblia que él a quien quería mataba, a quien él quería, y a quien él quería humillaba. Así habemos muchos creyentes, a quien queremos con culo santo, a quien queremos como los indios. Bueno, aquí nadie hay así, gracias a Dios. Este mensaje no es para usted, para la gente que lo va a ver en el video. A su nombre puede alabar la gloria de Jehová. Iglesia de Cristo, es una manera jocosa de tocar ciertas cosas, pero es la realidad. Iglesia de Cristo, pero voy al grano. El Señor nos demanda que seamos nosotros verdaderamente grandes. No hay nadie más grande. Mire, la Biblia dice en el Evangelio según San Mateo que cuando Juan el Bautista estaba encerrado por causa de la predicación, el mensaje, la profecía, la exhortación que le da de parte de Dios al rey Herodes, a este adúltero, le dice lo que tenía que decirle, que no tomen a aquella mujer que era ajena, alabado sea Dios. Lo mandan a la cárcel, pero estando preso el profeta Juan el Bautista, él manda a uno de sus discípulos, a su mensajero, a las personas que le ayudaban en el ministerio al profeta Juan, los envía al Mesías. Y el Señor, y el profeta Juan le dice a los mensajeros: vayan y pregúntenle al Mesías si era él el que había de venir o tenemos que esperar a otro. ¿Sabe por qué preguntaba eso el hombre que estaba anunciando, aquel que bautizaba en Espíritu Santo y fuego? ¿Sabe por qué? Porque le tocó vivir lo que nosotros nos toca vivir, ese momento de incredulidad y de dura prueba. A nosotros nos ha tocado el momento de predicar de la fe, y 2, 3, 4 días usted más incrédulo que Tomás. Nos toca vivir ese momento. A este hombre llamado Juan el profeta le manda a preguntar al hombre que él anunciaba, que él dijo: he ahí el Cordero de Dios. Pero sin embargo, cuando el profeta manda a su mensajero, Cristo lo recibe, y por causa de la palabra del profeta dice que a Cristo cogió a ciego, a paralítico, a leproso, hizo obra y le dijo: miren todo lo que están viendo, vayan, díganle a Juan el profeta, mi amigo, porque él era el amigo del esposo, le dice: díganle lo que ven. Ellos fueron corriendo, le dieron la noticia a Juan, pero luego que pasa toda esa situación, Cristo comienza a honrar a su siervo. Según la Escritura dice: ¿qué saliste a ver el desierto? Un profeta. Y Cristo dijo: claro, más que un profeta, porque Cristo dijo que de todo lo nacido de mujeres no hay nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Sabe por qué él era más grande? Porque él, cuando le vinieron a preguntar, gloria a Dios, acerca de los publicanos y los fariseos y los soldados, le preguntaban al profeta Juan: ¿eres tú el Mesías? Él era sencillo y dijo: yo no soy enviado delante de él. Si él no hubiera sido sencillo, si él no hubiera sido verdaderamente grande delante
él hubiera dicho: yo soy el Mesías, adórame. A mí tienes que servirme. Pero él reconoció su posición de mensajero, de profeta, de preparador de caminos. Él dijo: yo no soy el Mesías, soy enviado delante de él, y yo no soy ni digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Hasta dónde era ese hombre? Que él podía decir: Señor, bueno, yo te estoy preparando el camino, más que hacía tecme ahí en tus reuniones. Pero él aplicaba lo que la Biblia enseña, que mientras más uno es elevado, más uno debe de agacharse para Dios, más uno debe de ser sencillo. Su nombre. Iglesia del Señor, vemos hombres en la palabra de Dios, ejemplos bíblicos de hombres y mujeres de Dios, cómo recibieron una honra, la verdadera grandeza que Dios le entrega. Cuando hablo de verdadera grandeza, es aquella que se conquista cuando usted aprende a servir. Por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 2 y capítulo 3, habla la historia de un profeta llamado Samuel. Dice la escritura que este hombre aparece por causa de un silencio de la palabra de Dios, que no había visión con frecuencia, no había voz profética con regularidad. Y Dios permite que Samuel el profeta venga a la tierra con un propósito. Pero hay algo importante. Este hombre llamado el profeta Samuel, Dios lo introduce dentro del tabernáculo de reunión, a vivir, a servir. Y si usted lee la palabra de Dios, que cuando Samuel entra, dice la Biblia que el joven Samuel estaba vestido de lino fino, de un efod, de una vestidura sacerdotal. Y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová, pero servía delante de Elí. El sacerdote lo chequeaba. El sacerdote era su superintendente. Porque hoy en día no nos gusta que nos estén mirando la falla. Que si hacemos mal, ¿no? ¿Qué le pasa? Si yo tengo 50 años en Cristo, usted recién tiene 2 semanas, siéntese y después me llama la atención. Dios al que quiere levanta para llamarnos la atención. Dios al que le da la gana, por decirlo así, le da poder, unción para reprendernos y exhortarnos. Este joven Samuel, de parte de Dios, es ubicado, posicionado en el tabernáculo, pero todo lo que él hacía, lo hacía por cuidado, por atención de aquel que conocía el proceder de Dios, aunque estaba fuera de combate. Recuerden que el sacerdote Elías estaba fuera de la comunión. Por eso que Samuel entra a tomar su lugar. Un niño a tomar el lugar de un viejo sacerdote. Porque siempre yo he dicho a esta iglesia de Cristo, le comparto: Dios no tiene engreídos en el ministerio. Si usted y yo no queremos servir, se queda ahí, lastimosamente pierde la bendición, y Dios levanta a un hambriento, a una hambrienta, a alguien apasionado por Dios, y le entrega lo que usted tenía que hacer. Pregúnteselo a Saúl. Saúl perdió el reinado y vio a un joven rubio llamado David hacer grandes proezas, hacer maravillas de parte de Dios. Este hombre llamado Elí supervisaba a aquel niño profeta. Lo supervisaba, y dice la palabra que él ministraba a Jehová. Pero hay algo que yo le quiero meter más profundo, para que usted tenga un grado de honra. Siempre nos va a tocar sentarnos, escuchar, aprender a ser discípulo, para que usted aprenda luego a ganar almas para el Señor. Usted no puede ganar almas si primero Dios no trata con usted. Este joven llamado Samuel en el tabernáculo era supervisado por aquel hombre que conocía la ley de Dios. Obviamente ya se había descuidado, ya no conocía la voz de Dios. Recuérdese que la Biblia enseña que este hombre llamado Elí, Dios comienza a llamar al joven Samuel, y Samuel corre al lugar donde dormía el sacerdote, el sumo sacerdote, no era cualquier sacerdote. Y le dice: heme aquí, Señor, me llamaste. Mira hasta dónde era, corría en obediencia a Dios, porque la voz que él escuchaba era similar a la del jefe de él, al hombre que estaba en autoridad. Yo viví aquello, esa experiencia. A mí Dios me dio el llamado profético, el llamado de predicador, y yo escuché la voz comisionada de parte de Dios, pero escuché la voz de mi pastor que falleció, que la sierva lo conoció. Yo escuché la voz de él, y yo he escuchado a muchos predicadores la misma experiencia, y han relacionado que Dios permite que uno escuche la voz de sus pastores para que uno obedezca primero a la persona que está en autoridad. Si uno no es obediente a la persona de autoridad,
anda, no espere obedecer al que no ve. Su nombre. ¿Cuántos le alaban a Dios? Maranata. Se acerca y viene ya. Iglesia del Señor, es algo muy importante que nunca ninguno de los que estamos aquí sentaditos aparecemos en un lugar de posición, de privilegio, de honra, de sumo honor, porque nosotros mismos hemos llegado. Sabemos que el que hace todas las cosas se llama el Espíritu Santo, amén. Pero Él toma instrumentos, Él toma maestros, Él toma siervos, Él toma ministros, hombres o mujeres, para que tú avances al ministerio, para que tengas un grado de honra, para que seas grande delante de Dios. Y Dios toma al sumo sacerdote caído de la comunión, fuera de la comunión, pero él sabía cómo meterse en Dios, él sabía cómo hacer las cosas para Dios, y le decía al joven Samuel: tienes que hacerlo de esta manera, tienes que orar de esta manera, tienes que poner la mano de esta manera en el tiempo de nosotros, tienes que encender el candelero de esta manera, tienes que poner el aceite, prenderla de esta manera, tienes que vestirte de esta manera, tienes que hablar de esta manera. Aló. De esa manera nos instruyen los ministros, los hombres que son mentores de nosotros, que nos formaron, que nos forman, que nos ponen delante de Dios una meta, un propósito. ¿Usted cree que cuando nosotros somos puestos delante de Dios y el Señor nos pone pastores, nos pone mujeres de parte de Dios para enseñarnos, usted cree que Dios es loco para poner a siervos, para capacitarnos, para enseñarnos? La Biblia dice que Él tiene 5 ministerios para edificar el cuerpo de Jesucristo. Y este sacerdote caído comenzó a educar a aquel hombre que iba a ser el próximo sacerdote, el próximo profeta, y el hombre que nunca dejó caer en tierra las palabras de Jehová. Por eso que es muy importante que cuando usted y yo recibamos palabra, atienda, escuche. Porque si usted no escucha, va a llegar el momento que usted va a predicar, le van a hacer lo mismo. Usted siempre cosecha. Y hay gente que dice que pueblo rebelde, no me escuche. Retroceda el cassette y mire cómo usted sembró. Así me lo decía el que era mi pastor: si tú eres desobediente a mí, ni esperes que Dios te honre cuando vayas a predicar. Aprende a honrar la autoridad. Mira, en ese tiempo yo no sabía, ni predicaba, yo ni por aquí pensé que Dios me iba a dar la dignidad, la grande bendición de la que tengo ahora. Pero Dios trabaja para el futuro. Pero uno debe de meterse en Dios sabiendo de que Él sabe lo que hace. Cuando Él no entrega esa posición de discípulo, es porque Él te quiere hacer grande. Él no te va a entregar una grandeza siendo inmaduro. Vas a dañar todo. Vas a avergonzar el nombre de Dios. Avergonzaremos el Evangelio de Cristo. Y hay de nosotros cuando vayamos a hacer ese tipo de situación. Este hombre comienza a entender el propósito de Dios y comienza a alinearse. Mire que es algo maravilloso, que cuando Dios quiere entregar honra, escúcheme, esta iglesia de Cristo, Dios se le entrega al que Él decide. En el corazón de Dios hay un misterio que nosotros no conocemos, una soberanía. Y en la soberanía de Dios solamente está el hombre y la mujer que Dios decide darle una distinción, una dignidad, un privilegio. Dice la Biblia que este sumo sacerdote llamado Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Eran también de la línea sacerdotal, conocían las cosas de Dios, pero a quien Dios le entrega el mando, a quien Dios le da la honra de gobernar Israel. ¿Queremos nosotros gobernar el pueblo? Póngase sumiso, aprenda a escuchar la voz de Dios. Mire, la Biblia habla de un apóstol amado que dice que es lo que se conoce, algo muy tierno, que cada vez que Cristo hablaba, el apóstol Juan estaba recostadito del pecho de mi Señor, y Pedro se pone celoso. Eso, abundan como hierba los hermanos celosos. Cuando hay como, ¿qué les puedo decir? Cuando los siervos de Dios tienen hambre, y los pastores, los siervos de Dios, las pastoras, tienen ese favor, esa gracia con los siervos de Dios, que los ven atentos y los ayudan, y la gente dice: que es ingreído. Tiene privilegio, mentira del diablo, sino que cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios está atento, entonces Dios te da gracia. Cuando el apóstol amado escuchaba las prédicas del Señor Jesús, dice la Biblia que el apóstol amado estaba recostado del pecho, como dormidito. Y el apóstol Pedro dijo: ¿y qué con ese? Bravo el apóstol. Entre apóstoles se pisaban los callos. Entre apóstoles se machucaban.
Entre hombres de visión, entre hombres de ministerios terribles, tenían celo. Ahora imagínense gente que no tiene ni ministerio, que ni Dios lo levanta, son vagos y vagas, alabado sea Dios. No hacen nada. ¿Qué celo puede haber? Nosotros celamos las cosas que son primero, las cosas de Dios las celamos. No podemos celar si usted, mi hermano, si usted, mi hermana, Dios la levanta, yo no la puedo celar. Más bien yo oro para que usted no caiga, se ponga firme, avance más, crezca más, dé más fruto para el Señor. Esa es la verdadera grandeza. Dios a nadie le va a entregar grandeza de la noche a la mañana. Es un proceso duro. Es por eso que el sacerdote vigilaba lo que hacía este hombre, porque la Biblia es clara. Leer en su casa, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Si usted quiere hacer algo, Señor, gracias, comuníquele a su pastor, comuníquele, dígale, esto pasa. Sabemos que los hombres de Dios, los hombres de visión, nunca le vamos a poner el pie para que el nombre de Dios crezca. Cuando los hombres sabemos que viene algo de Dios, vaya, mi hijo, vaya, trabaje, vaya, haga la obra, vaya, tire la red, gane alma para Cristo, que acá estará el horno respaldándole en oración. Esa es la verdadera grandeza. Primero hay que trabajar, pero recuerde que tenemos a alguien atrás de nosotros. Primero es Dios, pero hay hombres que te están supervisando. Hay otro ejemplo en la Biblia, Iglesia de Cristo, por ejemplo, este profeta llamado Moisés. Sabemos que ya por causa de su edad y a causa del pecado que él cometió, cuando Jehová le dice al profeta, háblale a la peña para que los hijos de Israel beban agua, sabemos por la escritura que el profeta estaba cabezón, estaba oprimido por la rebeldía del pueblo. Así pasa a los siervos de Dios, que es pura queja, es pura querella, es pura tanta situación que los pastores, los ministros, los líderes nos sentimos oprimidos y nos equivocamos, cometemos errores. Y el profeta Moisés recibe la voz de Dios que le dice, háblale a la peña para que la peña brote agua. Pero Moisés estaba aturdido con la rebeldía del pueblo, y Moisés coge su vara, la autoridad, y le pega un garrotazo a la peña. Entonces Jehová se molesta con su siervo y le dice, no entrarás a la tierra prometida, sino que la verás de lejos. Pero rápidamente el Espíritu de Dios se mueve. Rápido ya lo tenía seleccionado. ¿A quién? A Josué. Y también la Biblia enseña que Moisés también tenía hijos. Uno se llamaba Eliezer, uno se llamaba Gerson. Y sin embargo no coge Dios de sustituto a un hombre de la misma familia de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Dios no coge a vagos. Dios no coge a la gente según mi capricho. Ay, no, Señor, que mi familia, el ministerio se hereda. Cuando Jehová lo quiere, se pasa. Pero el ministerio siempre viene por el dedo de Dios. Y la honra que recibe este hombre llamado Josué, ¿sabe por qué? Porque cada vez que pasaba algo, Josué estaba ahí. Dice el libro de Números que Josué era servidor de Moisés. Pues mire lo importante, usted quiere tener grandeza de parte de Dios, aquella grandeza que uno recibe es para engrandecer a Dios. Primero sirva, sea servidor de los siervos, de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios. Aunque le digan chupamedia, que el Señor reprenda al diablo, aunque le digan que usted es, que está ahí, que es pegajoso, usted lo hace para aprender de Dios. Mira, quien te habla, por la gracia de Cristo, yo tuve la bendición de vivir con el que fue mi pastor en un solar. Trabajamos bastante y Dios me permitió cocinar, lavar, trabajar, hacer para él muchas cosas como que fuera mayordomo. Yo no entendía al comienzo, yo no comprendía, yo me llenaba de rabia, porque uno no entiende, la carne es terrible. Es el proceso que la carne brinca como carne de tortuga. Pero luego comencé a entender que era un duro trato para mi ego, para mi yo, para mi orgullo. Ah, no, que yo no soy orgulloso. Mires al espejo y el espejo no va a ser orgulloso. Cuando comencé a entender aquello, pude entender lo que Eliseo vivió. Dice la palabra que Eliseo le servía a Elías. Como que esa palabra no se aplica. Queremos que nosotros nos sirvan, pero no nosotros servir. Yo he visto ministros, pastores en diferentes lados que aplican el texto de que el pueblo debe de servir, pero se enseñorean, no enseñan.
Yo leí en Lucas 22, 24 que el que quiera ser el mayor sea el servidor de todo. Que el que quiera ser el líder sea ejemplo y sea rápido en hacer las cosas. Es muy diferente como el mundo se maneja a cómo se maneja el reino de Dios y el santo evangelio de Cristo. Este hombre llamado Josué, en una ocasión dice la escritura que Moisés sube a Sinaí a tener comunión con Dios y Jehová llama solamente al profeta Moisés, pero da la casualidad y fue el toque de Dios que según la escritura enseña que Josué estaba esperándolo a mitad del monte, ayunando también. Mire, que tiene hambre de Dios no espera que le diga: hermanos, si usted desea ayuno congregacional. A mí me da como que me pegan un gancho en el hígado cuando yo escucho a los pastores diciendo: si es que desea. ¿Por qué no le dice, hermano, si es que desea venir al aniversario que va a haber comida? Yo sé que las cosas de Dios no se fuerzan, pero sabemos que estamos bajo autoridad, sabemos que estamos bajo dominio del Espíritu Santo. Y este hombre llamado Josué me da una enseñanza profunda, que este hombre no espero que el Dios de los cielos le diga: confírmame, Señor, si yo voy con tu siervo también a ayunar. El que tiene hambre de Dios busca la presencia. El que tiene hambre de Dios busca de Dios sin que lo estén exhortando. El que tiene amor por las cosas de Dios es desprendido, es espontáneo, está al pie del cañón. Dice Proverbios 8:17 que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Moisés arriba recibiendo gloria y el espíritu de Josué ya estaba siendo transicionado, posicionado para un cargo pastoral, ministerial, de guerrero, sin él saberlo. Es que esa es la grandeza, que cuando uno le sirve a Dios, usted no espera hacer la cosa: ay, Señor, yo te sirvo porque yo voy a ser el próximo pastor, yo voy a ser el próximo apóstol. Si usted y yo lo manejamos de esa manera, pierde el tiempo. Nosotros no solamente trabajamos para Dios de una manera desinteresada. El que añade, el que hace crecer el fruto del Espíritu en nosotros, el que hace florecer el ministerio, se llama Espíritu Santo, por la obediencia que le muestre a sus hijos. A su nombre. Mira, hay algo fundamental. Según el libro de Números, aquella historia, Números capítulo 16, 17 más o menos, dice la escritura que el pueblo se rebela, la rebelión de Coré. ¿Se ha leído esa historia? Dice la palabra del Señor. ¿Quién era Coré? Coré era un hombre levita. Escuche, atienda esto. Coré era levita. Y dice la escritura que le entra celos a un levita, y Moisés siendo levita. Y dice la escritura que junto con Coré se la pega su séquito, o sea, un grupo de gente. Yo siempre digo que cuando el diablo toma uno, el diablo también toma varios. El diablo no quiere solamente corromper a un líder. Si el diablo logra corromper a un líder, entonces el diablo quiere corromper de tal manera para que ese líder arrastre bastante. ¿Sabe por qué? Porque el diablo lo hizo arriba. Se llevó a la tercera parte de los ángeles. Le lavó el cerebro. Ese es el trabajo del diablo. Si usted ve a un hermanito con algo raro, salga de ahí. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. No es que si usted se queda ahí, usted le está dando lugar al diablo. Y luego viene, está indiferente. Luego viene, tiene la cara de palo. Luego está medio raro. Cuando está cantando, como que anda amargado. Cuando predica, tira indirecta. Está raro, está ministrado, está influenciado. Ama. Gloria a Dios. Aleluya. Este hombre llamado Coré fue influenciado, se puede decir, de una manera que nadie lo sabía, solo Jehová. Ni el profeta lo sabía. Según la Biblia no tenemos detalle de eso. Pero la Biblia enseña que este hombre Coré también se la pega a Datán y a Abiram, uno de Judá y uno de la tribu de Efraín. Siempre Dios los hace: toma al uno, toma el salmista, toma al líder, toma al evangelista, toma al profeta, para irse en contra del pastor. ¿Aló? Ay, no, gloria a Dios, vive Cristo. Quiere dar un golpe. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Satanás hace aquello? Porque a Satanás no le basta, gloria a Dios, solamente sacar a uno. Satanás quiere pegar un jonrón completo botando media iglesia. Ese es el plan del diablo. Él quiere barrer con casa llena. Entonces, cuando este hombre llamado Coré siente celo del profeta por la grandeza que Dios le había dado a Moisés, siendo el hombre que no pidió ser llamado de parte de Dios, dice la palabra que él dijo: solamente por ustedes habla Dios. No sé si he escuchado esa palabra. Ah, que solamente a ti Dios te usa, a mí no me usa. ¿Aló? No estoy
usado bastante eso, pues ya parece canción. Y este hombre cuando le dice, ¿acaso no más que ustedes son santos y el pueblo de Jehová no es santo? Y dice la escritura que Moisés y su hermano, su lugarteniente Aarón, se postran en señal de Señor, mira la causa. Si usted tiene problemas semejantes a esto, al suelo, que Dios es el que pelea. Dios es el que pelea. Usted no pida que Dios mate, deje que Dios pelee. ¿Y qué dice la escritura? Que Dios comienza a hacer una gran obra, se abre la tierra, mueren aquella gente que se rebelaron, pero luego Dios comienza a ponerle término a las querellas, a las quejas, a las rebeldías del pueblo. Porque si Dios no hace eso, todo el pueblo estaría como una fiscalía, denunciando, quejándose, haciendo cola para denunciar. Iglesia de Cristo, y dice el Señor que se le revela el profeta y le dice, recoge 12 varas de cada uno de los príncipes, tráeme a la mañana el tabernáculo del testimonio, y yo voy a declarar a quién yo he escogido. Y dice que cogen todas las varas, entre ellas la vara de Aarón de la casa de Leví. Siempre Dios coge cada familia, cada siervo, y comienza Dios a mostrar quién Dios ha escogido. Y luego viene una obra poderosa, y la escritura enseña que a la mañana del día siguiente que las varas son dejadas delante del arca de Jehová, viene la obra grande y el Señor hace reverdecer la vara, florecer, salir de nuevo y salir frutos. Eso es lo normal de la parte de la naturaleza, que cuando usted ve, por ejemplo, estamos en época de mango, la gente que tiene árbol de mango en su casa ya sabe cuándo va a salir el fruto. ¿Cuál es la señal? Primeramente hay flores. Primeramente hay flores. Embellece el árbol. Por eso usted ve a los siervos de Dios tan lindos, con la gloria de Dios que los embellece. Y es la flor de Dios sobre la vida de los siervos de Dios, que están bellos por la presencia de Dios, no por otra cosa. Y este hombre comienza a recibir la bendición de Dios, y Dios dice, la vara de Aarón es la que yo llamé. Por eso es que cuando el hombre recibe honra, es al que Dios selecciona, es al que Dios señala, y al que Dios señala, Dios le hace crecer el ministerio. Pero hay que pagar el precio, hay que mantenerse bajo, de una manera sumisa. Esa es la verdadera grandeza. Y en ese tiempo y en ese momento de la grandeza, iglesia del Señor, vamos a tener lo que estamos nosotros visualizando por la escritura: quejas, envidia, celo, contienda, serruchamiento. Yo he escuchado bastantes testimonios que a mí se me eriza el pelo de ver cómo se divide iglesia, cómo se llevan media iglesia, cómo se abren otro ministerio, cómo ellos los bañan en petróleo solito y son los grandes apóstoles, digo, lo ungen en aceite, alabado sea Dios. Y la gente contenta porque pertenecen a ellos. Tenemos que entender aquello, la verdadera grandeza consiste en mantenernos en esa obediencia. Por eso, iglesia de Cristo, hay un hombre que bastante nos trasciende en el Nuevo Testamento, Pablo, apóstol de Cristo. Dice la escritura que antes de que Dios llame a Pablo, siendo Saulo de Tarso, el nombre hebreo que él tenía, dice la escritura que Saulo fue fariseo y fue instruido a los pies de ¿quién? A los pies de Gamaliel. Siempre los hombres de Dios han tenido a alguien ahí de cabecera. Mira, cabezón, a esto, cuidado. No te salga. El hombre que fue mi pastor no me dejaba escapar ni una. Si era muy espiritual, malo. Si era carnal, peor. Si no oraba, Dios mío. Si no predicaba en el Espíritu, Dios me guarde. Hasta que yo llegué al punto de cogerle bronca. Sepa. ¿No le ha pasado? Que solo me ven la falla. Se creen los perfectos. Así hablaba este. Así hablaba este servidor de Cristo. Yo lo cogí, lo encaré al que fue mi pastor, le digo, que tú nomás porque Dios te habla. Tú te crees mucho porque yo no sé nada. Mira hasta dónde el hombre de Dios se pone bruto. Se embrutece. ¿Está bien la palabra? Bueno, estamos gente que tiene conocimiento de Dios, al carnal y al espiritual. Y yo contendí frente a frente con el que fue mi pastor calladito. Y en la noche papá me coge y me aprieta. Y ahí me mostraba la situación que Dios me lo puso a él como un soldado y que estaba sobre mí.
para autoridad. Y desde ese momento comencé yo a tener caída, me daban las narices, comenzaba a fracasar, no me salía nada, todo era derrota, todo era fracaso. Y yo decía, Señor, vive tu presencia, vives tú, que perdóname, Señor, ten misericordia, enséñame a someterme, enséñame a ser sumiso, enséñame a ser obediente, a depender de ti y a ser obediente. Es difícil ser obediente cuando a nosotros nos ha gustado hacer lo que se nos pega en gusto y gana. Aló. No me dejes solo. Su nombre. Ay, que yo me la sé todo. Si a mí Dios también me revela. Toda la noche viene Miguel y conversa conmigo. Así hay gente que dice que tiene que venir Dios específicamente a ellos a visitarlo para que Dios trate con ellos. Hay gente que usted le quiere decir algo, Dios mío, usted tiene que tener cautela, tiene que venir con pinza, tiene que venir con una sutileza, porque cuando usted se equivoca, Dios mío, lo quieren comer vivo. Yo sé que no estoy hablando para esta gente. ¿Aló? A mí me ha tocado hablarle a gente de Dios, gente más grande con autoridad que mí. Pero cuando Dios me ha mandado, yo he ido con temor. Pero cuando he sentido que papá me enfila los cañones, me meto con todo. Me meto para adentro y le meto el cuchillo hasta adentro. Hablando del cuchillo de la palabra. Pero uno tiene que saber que es Dios que manda. Porque si Dios te corrige, es para enderezarte, es para enseñarte. La Biblia enseña que un Pablo exhortó cara a Pedro. Ah, no, hermano, usted no tiene ética. Usted no tiene clase, no tiene cultura. Pero Pablo, delante de todos, exhortó a Pedro, porque Pedro ya se estaba pasando de la raya. Pedro conocía a Dios y cuando venían los gentiles, actuaba como los gentiles. Y cuando venían los fariseos, los despreciaba y actuaba con los fariseos. Entonces Pablo dijo, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo? De que con esa actuación que estaba haciendo Pedro, estaba despreciando al pueblo gentil. Y nosotros no podemos ser así. Por eso que Pedro, inspirado por Dios, un apóstol, exhortado por otro apóstol, y Pablo no tenía compromiso con el hombre. Pablo le decía esto, y así dice el Señor. Y públicamente exhortó. Y Pedro se enderezó. Porque para eso nos exhortan, para enderezarnos, para meternos en órbita espiritual, para ponernos otra vez en la línea del Espíritu de Dios. Si a nosotros nos llama la atención, yo sé que ninguna reprensión ahora es de gozo, pero luego usted llega a la casa, perdóname Señor, porque ese flacuchento me dice la verdad, porque ese deleite, alabado sea Dios, siempre que la pastora le invita, siempre me da en el callo, alabado sea Dios. Su nombre si Dios no da en el callo es porque papá no es manicurista, papá sabe cómo tratar. Papá sabe la necesidad de nosotros. Y si Él nos habla para enderezarnos, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dios nunca le va a quitar la exhortación si usted no aprende eso. Si usted no sabe recibir exhortación, no puede usted exhortar a otro. Si usted no recibe corrección, usted no puede corregir a otros. Si usted no recibe enseñanza, usted no puede enseñar a otro. Si usted no se alinea, usted no le puede decirle al hermano que se enderece. Los dos tienen que venir acá a arrepentirse. Mire la grandeza que Dios nos quiere dar, la verdadera grandeza, la que se obtiene cuando somos obedientes, cuando obedecemos a la autoridad que está sobre nosotros. Le estoy hablando de ejemplo. Este hombre llamado Josué tenía a su pastor Moisés como la cabeza. Samuel tenía el sumo sacerdote Elí como su cabeza. Este apóstol llamado Saulo, Pablo, alabado sea Dios, tenía a un enseñador, Gamaliel, que era lo mejorcito de los fariseos. Que dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 39, que este hombre llamado Gamaliel era un doctor de la ley y era venerado de todo el pueblo. Tenía respeto. Mira qué clase de gente te pone Dios para que luego lo que Pablo había recibido de Gamaliel, el Espíritu Santo lo tome y lo haga explotar en el Espíritu. Que Pablo era lleno de la letra, era lleno de la ley, era lleno de conocimiento, pero cuando el Espíritu Santo se le aparece en Damasco, vino la gloria, vino el dunamis, y lo que él recibió de su instructor llamado Gamaliel fue puesto en manos del Espíritu Santo y fue un grande apóstol como pocos.
O sea, si me hago entender, si está copiando el mensaje, que cuando Dios te pone maestro, te pone enseñadores, tú dirás, por gusto me enseñan, por gusto me gritan, por gusto me sientan, por gusto me disciplinan. Es para un tiempo después, para un tiempo futuro en el cual Dios te va a poner gente para que le enseñe. Dios no va a parar a pantapájaros a predicar a la gente. Disculpe, Dios no va a parar a mequetrefe, ni a bandido, ni a pícaro. Dios para delante de su pueblo hombres y mujeres capaces de recibir la honra que Dios le quiere dar. Cualquiera puede pararse aquí, pero no cualquiera se para con honra de Dios. Cualquiera puede tomar un micrófono, pero no cualquiera puede hablar de parte de Dios. Esa es la verdadera honra, la verdadera grandeza que el Espíritu Santo le entrega al creyente, que le entrega al siervo de Dios y a la sierva de Dios. Es muy indispensable meternos en aquello, que no haya disputa. Quien te habla, había muchos siervos de Dios que servían junto con mi pastor, pero solo a mí me llamaba la atención, solo a mí. Y de veras que yo me llenaba de coraje. Yo cocinaba, le servía todo, a mi pastor le ponía su buena comida. Con él aprendí a cocinar. Dios me puso de esa manera para bajarme el orgullo, para enseñarme muchas cosas, para prepararme para el área misionera, para prepararme para ser servicial. Tuve críticas, que tú estás haciendo eso porque eres chupa media. Y yo en la casa como que contendía y reprendía al diablo y seguía. Pero luego venía la exhortación y yo decía, pero mi pastor no es agradecido. Yo le cocino, le hago esto, le hago lo de acá. Y sin embargo, tú la mínima cosa no se le escapa. Solo conmigo es la cosa. ¿Por qué? Cuando Dios permitió que en una actividad me inviten a mí a dirigir una campaña, predicó un gran evangelista también, amigo mío, y él dijo, si Dios te llama la atención y si tu pastor te ve la falla, es porque eres bienaventurado y Dios te quiere ver perfecto. Ay, ay, ay. Ay, 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 Asama. A veces decimos, Dios mío, ¿por qué? Que no tiene otra persona que solo conmigo, solo conmigo. Mantente bienaventurado, así que tú sabes y yo sé que estamos imperfectos y Dios a través de sus instrumentos nos llama la atención. Alaba la gloria de Dios, que Dios te quiere ver perfecto, te quiere ver santo, te quiere ver aprobado de parte de Dios. Mire qué le pasó a Pedro. Yo me identifico bastante con Pedro, porque de igual manera que Pedro fue reprendido delante de todos, lo hicieron conmigo. Mi pastor, si era delante de 50 gente avergonzarme a mí solito, lo hacía. No le empezaba el dedo y me señalaba, me sentaba y me decía carnal, hipócrita, lo que él quería decirme, me lo decía. Y yo alababa a Dios, pero por dentro quería un cargo. De verdad te digo, la verdad me hace libre. Pero luego entraba el Espíritu Santo, tocaba mi corazón, ministraba las fibras de mi alma y lloraba. Me decía, pastor, perdóname, no te preocupes que yo también pasé lo mismo. Contigo no es nada. Yo una vez quise coger y meterle una puñalada a mi pastor. Digo, mi pastor, a su pastor. O sea, hay momentos en que el proceso de Dios viene a ser que sea, ¿por qué? Para sacar esas cosas raras que tenemos adentro, que cuando alabamos a Dios todo el mundo piensa que es un querubín. Pero cuando viene la palabra que entra hasta el tuétano, ahí sale ese depredador, ese alien, ese horrible monstruo que tenemos escondido en nuestra naturaleza humana. Sepa y entienda que por eso que Dios envía la palabra y con la palabra desnuda el corazón del hombre. Con la palabra desnuda el fundamento del hombre. Ay, Dios mío, somos angelicales. Entonces papá dice, exhórtalo y vas a ver. Dile esto y vas a ver cómo se diabla. Así me pasó a mí. Y yo tuve la bendición de que ese pastor, que fue mi pastor, que en gloria de Dios está, él siempre me soltaba y luego venía y me decía, yo no te quiero tratar así, pero Dios me dice que te trate así, porque tu carácter no sirve para el ministerio. De esa manera débil, frágil, blandengue, tú no sirves para el ministerio que Dios te ha entregado. Cuando yo ya no estés, entenderás aquello y vive Jehová que es verdad. Uno no entiende. En el momento uno se pone equivocado, no razona, pelea, contiende. Yo algunas veces me quise ir de aquí, de al lado de mi pastor. Armaba maletas, ponía mi ropa y el Espíritu Santo me frenaba el suelo. Y yo decía, Jaima, y el ministerio y la voz que tú me dijiste que esté con él. Y ahí me detenía de vuelta como hipócrita, sacaba toda la maleta y me quedaba ahí. A todos nos ha venido, o no, usted y yo no hemos tenido eso, o no me va a decir que usted no ha querido salir corriendo de este lugar. Ay, ay, ay. A todos nos ha pasado. Si Pedro se quería ir de al lado de Cristo y Cristo le dijo, ¿te quieres ir, Pedrito? Pues, el pastor mío era una persona que hablaba crudo.
cosa. Llegó un momento que mi pastor habló de una manera carnal y me dijo: Israel, tú te quieres largar, lárgate pues. Y yo digo: pero siervo, no habla así. Lárgate. Con gente inservible a mí no me gusta trabajar. Y cuando me dijo inservible, digo: Señor, no sirvo para nada. Yo hago esto, predico, le lavo, le cocino, le compro esto, lo atiendo, oro por él, intercedo porque no sirvo. Entonces esa palabra a mí me cacheteó lo mucho. Yo dije: Señor, entonces ¿qué estoy haciendo? Entonces me dijo: con inservibles yo no trabajo. Con gente que no tiene meta, que no tiene propósito, no me gusta trabajar. Vete, que Dios entregará la dignidad para ti a otro. Entonces dije: Señor, en vano estoy trabajando, en vano estoy pagando un precio. Y dije: no, Señor, me ha tocado lágrimas, me ha tocado fajarme aquí al lado de este hombre, me ha tocado llorar al lado de este hombre. Ayúdame a pagar el precio. ¿Usted cree que yo tengo la bendición de parte de Dios en la cual usted ve que Dios me permite servirle porque yo soy bonito? No, me ha tocado llorarla, me ha tocado ahí estar pataleando, diciéndole a Dios: Señor amado, pega con combo de barata este malo corazón. Y cuando usted le dice pega, papá dice: amén, para allá que voy. Y papá te pega duro. Papá trabaja bonito para entregarnos una honra. A ningún hombre de Dios va a recibir honra cuando está malo, podrido, imperfecto. Mire, le hablo de esta manera. Pedro, apóstol de Cristo, era muy acelerado según los evangelios. Cristo preguntaba algo y Pedro rapidito respondía sin analizar las cosas. A ver si yo también me identifico con eso. Somos inmaduros y Dios está trabajando en esa parte conmigo. Luego al Señor se lo vienen a llevar preso y Pedro saca el cuchillo y le vuelve la oreja al siervo del sacerdote llamado Malco. Y Cristo le dice: tranquilo, Pedro, guarda tu espada, envaínala, que el que vive por la espada debe de morir. Pero sin embargo, entre todo eso, el Espíritu Santo sabía que Pedro era el pastor que tenía que quedar a cargo de todo el pueblo que Cristo dejaba. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor? Apretarlo,